Hola, bienvenidos a un nuevo video de Spidey Médico. El día de hoy vamos a tratar el tema de la anatomía de los pulmones. No olvides darle like, suscribirte y escribir en la caja de comentarios qué temas quieres que hablemos en los próximos videos. Sin nada más que decir, comencemos. Bien, describiremos a los pulmones como aquellos órganos que tienen una forma cónica, de base inferior y vértice superior, que van a encontrarse en la caja torácica, específicamente a los costados de esta caja. Vamos a decir que estos pulmones van a estar en relación o en íntima relación con lo que es el corazón, la tráquea, los bronquios principales y sus ramificaciones. Decimos que hay ciertas características generales que tienen en común ambos pulmones y muchas otras que los diferencian un pulmón de otro. Como tal, diremos que el pulmón derecho tiene un peso de 600 gramos y el pulmón izquierdo tiene un peso de 500 gramos. Además, que si hablamos acerca de sus, digámoslo así, dimensiones o relaciones, es que el pulmón derecho, este de aquí, va a encontrarse ligeramente más arriba que el pulmón izquierdo. Y esto es gracias a que el pulmón derecho va a estar en contacto, bueno, en realidad ambos pulmones van a estar en contacto con lo que es el diafragma, con los pedículos diafragmáticos. Pero van a estar en relación el pulmón derecho con lo que es el hígado. Entonces, este hígado, gracias a su gran volumen, va a alzar ligeramente el pulmón derecho en relación al pulmón izquierdo. Además que el pulmón izquierdo va a encontrarse ligeramente más hacia la izquierda. Y esto es gracias al corazón, gracias a que se proyecta medio, anterior y ligeramente desviado hacia la izquierda, desplazando más el pulmón hacia este lado. Por lo tanto, estableciendo ciertas características generales que los diferencian un pulmón de otro. Sin embargo, vamos a hablar a continuación de todas sus caras, sus límites, sus relaciones, entre otras características. Bien, mencionemos primero a la cara costal. La cara costal, vamos a decir que en lo largo va desde la base del pulmón hasta su vértice y de lado a lado, por así decirlo, va desde su borde lateral hasta la porción vertebral. Diremos que en la cara costal vamos a encontrar la presencia de unas fisuras o cisuras, que también reciben el nombre de fisuras interlobares, que como tal en el pulmón derecho encontraremos dos fisuras y en el pulmón izquierdo encontraremos una. Estas fisuras nos permiten dividir a los pulmones en lóbulos. El pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que en el lado izquierdo vamos a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ahora como tal hablemos de las fisuras. El pulmón derecho va a tener lo que es una fisura oblicua, que va a atravesar prácticamente de lado a lado toda la cara costal del pulmón. Y además vamos a tener la presencia de una fisura horizontal. Recordemos también que la fisura oblicua recibe el nombre de fisura mayor o cisura mayor y la fisura horizontal recibe el nombre de fisura o cisura menor. Mientras que del lado izquierdo solamente vamos a encontrar una fisura, que es la fisura oblicua, que la atraviesa en toda su extensión de lado a lado la cara costal de este pulmón. Diremos además que la cara costal posee lo que es una porción vertebral, que podríamos describirlo como la parte posterior de la cara costal. ¿Que por qué recibe este nombre? Como podemos ver en la imagen, es que los pulmones van a estar en relación en la parte posterior con lo que son las vértebras, por eso el nombre de la porción vertebral, incluso con partes de las costillas y estos segmentos o esta parte o la porción vertebral como tal de los pulmones es que están sujetos ya al estudio semiológico, como lo que es la ocultación o percusión de los mismos. Pero bueno, eso por el lado de la cara costal y la porción vertebral. Ahora vamos a hablar acerca de la cara mediastínica. La cara mediastínica vamos a encontrar que va a caracterizarse por la presencia de lo que es el pedículo pulmonar y lo que es el hilio pulmonar. Específicamente vamos a encontrar que el hilio pulmonar es una depresión que va a poseer el pulmón en esta cara, que es una cara más interna, lógicamente, y va a permitir el paso de lo que es la raíz o pedículo pulmonar, que es todo esto de acá, ¿ya?
que como tal van a tener ciertos elementos anatómicos o estructuras anatómicas que van a atravesar y salir del pulmón como tal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que aquellas estructuras anatómicas que forman parte de la raíz o pedículo pulmonar son las arterias pulmonares, los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, y van a tener la emergencia de lo que son las venas pulmonares y de lo que son también elementos linfáticos. Pero recordemos que como tal el pulmón va a estar relacionado con lo que es la pleura, que va a tener tanto una pleura visceral y una pleura parietal. Como tal, en esta parte o en este segmento, encontramos que la pleura visceral, que es este segmento que rodea acá, llega a tener, una reflexión que se prolonga en su parte más inferior, dando como lugar lo que es el ligamento pulmonar. Decimos entonces que el ligamento pulmonar es prácticamente la reflexión de la pleura visceral que se expande más hacia medial e inferior, que se describe incluso todo lo que es el hilo pulmonar como una forma de raqueta, que como tal tiene un mango inferior y la raqueta, por así decirlo propiamente dicha, va a estar más en la parte superior, permitiendo así el paso de estructuras anatómicas que conforman el pedículo pulmonar. Bien, ahora vamos a hablar acerca del hilo pulmonar. Ya que nosotros lo mencionamos, debemos de considerar que al hablar del hilo pulmonar, nosotros estamos hablando de una parte preiliar, una parte suprailiar y una parte retroiliar, que como tal en esta cara, que es la cara mediastínica, va a poseer ciertas impresiones que van a dejar ciertas estructuras anatómicas en todas estas secciones, que van a ser diferentes o ligeramente diferentes en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces primero vamos a hablar acerca de la porción preiliar, es decir, antes del hilo pulmonar. Vamos a encontrar primero lo que es, o lo que más va a llamar la atención es de una impresión cardíaca, que la impresión cardíaca va a ser poco asentada o poco notable en el lado derecho y mucho más asentada en el lado izquierdo, gracias a la posición que el corazón, que el corazón posee o que en el corazón se encuentra. Ahora, vamos a la porción suprailiar, es decir, por arriba del hilo pulmonar. Vamos a encontrar aquí una impresión de lo que es la vena cava superior, una impresión de lo que es la tráquea, lo que es de la arteria subclavia, el arco de la vena ácigos y un poquito ya más hacia posterior lo que es una impresión del esófago. Vamos a repetirlo nuevamente. La porción suprailiar del hilo pulmonar posee las siguientes impresiones: la de la vena cava superior, la arteria subclavia, la de la tráquea, la del arco de la vena ácigos y la del esófago. Ahora, en la porción retroiliar, que ya hacemos énfasis en que es ya por detrás del hilo pulmonar, hacemos énfasis en que aquí encontramos el arco de la vena ácigos que como tal formaba parte de la región suprailiar. Vemos que esta desciende y ya forma prácticamente la porción descendente de lo que es la vena ácigos o la vena ácigos ya propiamente dicha, que la encontramos en esta parte. Y en este segmento de acá o en esta parte de acá ya más hacia inferior encontramos la otra parte de lo que es el esófago. Entonces decimos que en la parte retroiliar de lo que conforma la cara mediastínica del pulmón va a tener una impresión de la vena ácigos y del esófago, además también de lo que es el ligamento pulmonar, pues no. Decimos entonces en el lado, eso es en el lado derecho, pero en el lado izquierdo vamos a observar que en la porción preiliar va a tener aquí más asentado o marcado lo que es el lecho cardíaco o la impresión cardíaca, mientras que por el lado de su parte suprailiar tenemos la impresión de la primera costilla, de la vena subclavia, de la arteria subclavia y de lo que es el arco de la aorta. Pero por el lado de la porción retroiliar encontramos más que nada la impresión de lo que es la aorta torácica o aorta descendente también, y más hacia inferior aorta torácica, además de la columna vertebral, como ya aquí lo está mencionando esta parte de la imagen, pues no. Pero eso conforme a lo que es su cara mediastínica y el hilo pulmonar. En esta imagen como tal podemos encontrar de manera más esquemática o detallada lo que yo les había dicho. Esta parte como que más marcada de color blanquecino o casi celeste es lo que conforma a la pleura visceral, que llega a tener una reflexión y en esta altura se llega a prolongar más esa medial e inferior,
dando como lugar o como origen al ligamento pulmonar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, pues no correspondientemente. Entonces, una vez sabiendo estas caras, vamos a describir a continuación su cara diafragmática. Entonces, la cara diafragmática, o también llamada la base del pulmón, que se encuentra hacia inferior, como el nombre lo dice, va a estar relacionado con el diafragma, específicamente con el pedículo diafragmático. Y esta como tal va a estar separada en una porción anterior y posterior gracias a la presencia de las fisuras. En este caso, de ambos pulmones, de la fisura oblicua. Vamos a tener que va a estar separado en una parte anterior por lo que es la cara mediastínica del lóbulo medio. Y en su parte más posterior, por lo que es la cara mediastínica del lóbulo inferior. Eso en el lado del pulmón derecho. En el lado del pulmón izquierdo vamos a encontrar asimismo que la presencia de la fisura oblicua lo separa en una parte anterior a esta cara y una parte posterior, que de la misma manera va a estar en su parte anterior la cara diafragmática, perdón, la cara, sí, diafragmática o mediastínica incluso de lo que es el lóbulo superior y en más hacia posterior la cara diafragmática del lóbulo inferior. Como tal, esta va a estar en íntima en estrecha relación con lo que es el borde inferior del pulmón, que esto ya lo vamos a hablar o detallar un poquito mejor mucho más adelante. Sabiendo esto, nosotros también podemos describir los bordes que posee el pulmón. El borde anterior decimos que es mucho más agudo y oblicuo hacia arriba, ya también relacionado con lo que es el vértice del pulmón, que ahora que estoy mencionando el vértice del pulmón, cabe recalcar o mencionar que este vértice incluso algunos autores describen que llega a atravesar el borde superior de la segunda costilla, ya que esto es importante de tenerlo en cuenta. Y este borde anterior simplemente vemos que en el lado derecho va a prolongarse como que alcanzando el diafragma y en el lado izquierdo va como en el lado, o sea, en el lado del pulmón izquierdo, en su parte ya más interna, o ya hablando de la cara mediastínica, eh, esta va a verse desviado o interrumpido por lo que es la presencia del corazón, dejando aquí lo que es una língula pulmonar, que como tal es el espacio que corresponde o que ocupa el corazón. Que en el lado derecho, o sea, en el lado del pulmón derecho correspondientemente, no va a existir esa estructura o ese espacio para que se aloje el corazón, porque esta se ve interrumpida más por la fisura horizontal o fisura menor. Además que cabe recalcar o mencionar de que también encontramos lo que es la língula pulmonar en lo que es el pulmón izquierdo, una de las diferencias que lo va a marcar del pulmón derecho. Ahora, por el lado del borde inferior, simplemente decimos que esta va a unir la cara costal, la cara mediastínica y la cara diafragmática del pulmón, de los dos pulmones específicamente. Y como dije, va a estar en íntima relación o en estrecha relación con lo que es la cara diafragmática del pulmón. Entonces, volvemos a hacer un repaso. Ya hemos visto prácticamente que en los pulmones posee lo que es una cara mediastínica, una cara costal, que esta cara costal en su parte posterior va a tener lo que es una porción vertebral, va a tener además una cara diafragmática, va a tener un borde anterior y un borde inferior, además de poseer un vértice. ¿Ya? En la cara mediastínica recordamos que encontramos la presencia de lo que es el hilio pulmonar, que es una depresión que posee el pulmón en su parte más interna, que va a estar constituido o atravesado por lo que es la raíz o pedículo pulmonar, y en los cuales va a encontrarse cubierto por la pleura visceral, que en su reflexión permite el paso del origen de lo que es el ligamento pulmonar. Entonces, todo esto para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar acerca de la vascularización de los pulmones. Vamos a decir que los pulmones poseen dos tipos de vascularización. Una funcional, que es la que estamos viendo en esta imagen de aquí, y una nutricia. Como tal, la vascularización funcional va a hacer énfasis o va a ser bastante enfoque en lo que corresponde a las arterias y a las venas pulmonares. Recordando un poco también de las estructuras del corazón, sabemos que del ventrículo derecho parte lo que es el tronco de la arteria pulmonar y esta se bifurca en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha, que va a continuar sus ramificaciones penetrando el pulmón y al llegar ya a la altura de los alvéolos, esta como tal va a permitir la hematosis y va a permitir su retorno a través de lo que es las venas pulmonares, que van a llegar o desembocar en la aurícula izquierda. Y bueno, eso conforme
a lo que es la vascularización funcional que posee el pulmón. ¿Ya? Prácticamente esta va a ser énfasis en resumidas cuentas de permitir lo que es la hematosis, el intercambio de gases a nivel alveolo-capilar. Pero ¿qué hay del lado de la vascularización nutricia? Pues bien, la vascularización nutricia de los pulmones vamos a encontrar que va a estar dada por lo que es las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta torácica, que como tal van a diferenciarse en que las arterias bronquiales para el lado derecho solo la vamos a encontrar en número de 1 y que para el lado izquierdo la vamos a encontrar en número de 2. Es decir, van a ser dos arterias bronquiales para lo que corresponde al lado izquierdo y una para lo que es el lado derecho. Ahora, eso es por el lado de la irrigación o hacer referencia de lo que corresponde a las arterias. Ahora, su drenaje venoso va a estar dado por lo que son las venas bronquiales, tanto derechas como izquierdas. Sin embargo, la diferencia es que estas van a estar dadas a que las venas bronquiales derechas van a drenar en lo que es la vena ácigos y las venas bronquiales izquierdas van a drenar en lo que es la vena hemiácigos. Y eso por el lado de su vascularización y su drenaje venoso. Ahora, si hacemos énfasis o queremos hablar acerca de su drenaje linfático, que va a estar dado de la siguiente manera. Primero que nada, en lo que ya son los elementos linfáticos, va a recorrer o llegar lo que son los nódulos o los nodos intrapulmonares. Luego estos van a llegar a lo que son los nódulos broncopulmonares. Y aquellos que vengan del lóbulo superior van a prácticamente a llegar a lo que son los nódulos traqueobronquiales superiores. De aquellos que correspondan al lado del lóbulo medio e inferior, o específicamente del lóbulo inferior, ya si estamos hablando del pulmón izquierdo, van a llegar, sería su recorrido a nodos intrapulmonares, nodos broncopulmonares y los nodos traqueobronquiales inferiores. ¿Ya? Para que posteriormente tanto los nodos traqueobronquiales superiores e inferiores lleguen a lo que son los nodos paratraqueales, que van a encontrarse paralelos a la tráquea, como ya lo podemos observar en esta imagen. Entonces, repito, el recorrido linfático del lado derecho va a ser nodos intrapulmonares, nodos broncopulmonares, encontrados más o menos a esta zona, y de ahí aquellos que sean del lóbulo superior van a dirigirse a los nódulos traqueobronquiales superiores, y aquellos que vengan del lóbulo medio e inferior a los traqueobronquiales inferiores. Ahora, del lado izquierdo van a tener asimismo nódulos intrapulmonares, nódulos broncopulmonares y nódulos para lo que es el lóbulo superior, lo que son los nódulos traqueobronquiales superiores y lo que es del lóbulo inferior a los nódulos traqueobronquiales inferiores. Y ambos van a llegar a lo que son los nódulos paratraqueales. Tenerlo mucho en cuenta, muchachos. Ahora, todo eso conforma la vascularización, al drenaje venoso y al drenaje linfático que corresponde a los pulmones. Ahora vamos a hablar acerca de su inervación. Su inervación vamos a tener que va a estar dada una inervación simpática y una parasimpática. La parasimpática va a estar dada por lo que corresponde a los nervios vagos, tanto derecho como izquierdo. Y lo que corresponde a la inervación simpática va a estar dado por lo que son los nervios cervicales inferiores y lo que son los ganglios simpáticos torácicos, ¿ya? O los ramos torácicos provenientes de esta, pues, ¿no? Como tal del plexo pulmonar. Vamos a decir que en lo que corresponde a una inervación parasimpática, va a tener una acción diferente en lo que es la inervación simpática. ¿Por qué? La inervación simpática a nivel de los pulmones va a actuar en que va a provocar a nivel de la inervación simpática, pues no, va a provocar una vasoconstricción y una broncodilatación. Mientras que por el lado de su inervación parasimpática va a provocar todo lo contrario. Es decir, va a provocar lo que es una broncoconstricción y una vasodilatación. Recuerden que la acción parasimpática o simpática en relación a lo que son los vasos sanguíneos y los bronquios son totalmente contrarias. Es decir, si en una los vasos sanguíneos están contraídos, en la otra, es decir, en los vasos bronquiales, van a estar dilatados. Y lo mismo ya si estamos mencionándolo al revés, pues, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. No olviden dejar su like, suscribirse y escribir en la caja de comentarios qué tema quieren que hablemos en los próximos videos. Entonces, eso por todo, muchachos. Muchas gracias.